En este video te llevamos a un emocionante viaje al futuro postapocalíptico de Finch, 2021, una película que explora el poder de la tecnología, las emociones y la conexión humano-máquina. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides darle me gusta a este video si te ha parecido interesante, compartirlo con tus amigos, comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. Finch, 2021, dirigida por Miguel Sapochnik y protagonizada por Tom Hanks, nos transporta a un mundo devastado por tormentas solares que han destruido la capa de ozono, haciendo la Tierra casi inhabitable. Finch Weinberg, un ingeniero de robótica, vive en un refugio subterráneo en San Luis, Missouri. Su única compañía es su perro Goodyear y un robot básico llamado Dewey, diseñado para realizar tareas domésticas. Desde los primeros minutos, la relación de Finch con Goodyear es evidente como el motor emocional de su vida. Finch está gravemente enfermo debido a la exposición a la radiación y sabe que no le queda mucho tiempo. Esto lo motiva a crear a Jeff, un robot avanzado diseñado para cuidar de Goodyear cuando él ya no esté. Este es el punto de partida para una conmovedora exploración de la relación humano-máquina y el desarrollo de una inteligencia artificial capaz de empatizar y aprender. La construcción de Jeff se presenta como un proceso lleno de detalles científicos y emocionales. Finch usa su conocimiento de robótica para programar una inteligencia artificial con capacidades de aprendizaje y adaptación. Jeff es una máquina autónoma con una apariencia humanoide que le permite interactuar con el entorno de manera efectiva. Su diseño no es perfecto, es alto, torpe y su voz, aunque amistosa, tiene un tono algo mecánico que refleja su naturaleza. Inicialmente, Jeff es un estudiante curioso, pero también presenta errores en sus interacciones. Su interés por aprender choca con la impaciencia de Finch, quien está más preocupado por transmitirle conocimientos prácticos que emociones. Por ejemplo, Jeff no comprende al principio la importancia del perro para Finch, tratándolo como una simple variable en su programación. Cuando una tormenta de radiación amenaza su refugio, Finch decide que deben abandonar la ciudad y dirigirse hacia el oeste, donde el clima parece más estable. Este viaje en caravana se convierte en el núcleo de la película, ofreciendo una oportunidad para que los personajes evolucionen y la relación entre Finch, Jeff y Goodyear crezca. El vínculo entre Finch y Jeff comienza de manera funcional. Finch necesita un reemplazo para cuidar de Goodyear. Sin embargo, a medida que la historia avanza, Jeff comienza a adquirir rasgos que trascienden su programación original, desarrollando un sentido de responsabilidad y conexión emocional. Durante el trayecto, Finch le enseña a Jeff a conducir. Aunque al principio Jeff es torpe y peligroso al volante, mejora con el tiempo, mostrando cómo una IA puede adaptarse a tareas complejas. Este aprendizaje no solo es práctico, sino que refuerza la confianza de Finch en su creación. Jeff comienza a mostrar comportamientos que parecen ir más allá de su programación original. Por ejemplo, en una escena conmovedora, Jeff construye un comedero improvisado para Goodyear después de notar que Finch olvidó alimentarlo, un gesto que Finch no esperaba. En Finch, la singularidad tecnológica se aborda desde una perspectiva más emocional que técnica. Jeff, aunque diseñado inicialmente como un ayudante funcional, muestra un desarrollo que lo acerca a las capacidades humanas. Jeff empieza como un robot, inexperto, pero su aprendizaje lo transforma en un ser casi independiente. A medida que el viaje avanza, la salud de Finch empeora visiblemente. Esto introduce una dimensión de urgencia en la trama. Jeff debe aprender rápidamente no solo habilidades prácticas, sino también cómo tomar decisiones éticas y emocionales. Finch lucha contra sus limitaciones físicas, pero también enfrenta su miedo de dejar a Goodyear solo. En una conversación profunda, Finch le confiesa a Jeff cómo encontró a Goodyear, un cachorro abandonado al que rescató durante el caos inicial del apocalipsis. Esta historia explica por qué el perro es tan importante para él y motiva a Jeff a priorizar el bienestar de Goodyear. El punto culminante de la película ocurre cuando Finch, incapaz de continuar, delega completamente la responsabilidad en Jeff. En una escena emocionalmente cargada, Finch le dice a Jeff, prométeme que cuidarás de él como yo lo hice. Esta línea marca un cambio significativo en la relación entre ambos. Jeff deja de ser solo una herramienta para convertirse en un verdadero compañero. Después de la muerte de Finch, Jeff y Goodyear continúan su viaje hacia el oeste. Aunque el tono de la película sigue siendo melancólico, hay un destello de esperanza. Jeff, que comenzó como una máquina funcional, ahora muestra comportamientos casi humanos. Se convierte en un símbolo de cómo la tecnología, guiada por valores humanos, puede adaptarse y evolucionar para preservar lo que es más importante. Este desarrollo refleja investigaciones actuales en robótica emocional, donde las IA son diseñadas para imitar emociones humanas y responder de manera adaptativa, como en el caso de los robots cuidadores en Japón. La última escena muestra a Jeff y Goodyear llegando a un lugar más seguro, con un atardecer iluminando el horizonte.
Aunque Finch ya no está, su legado vive a través de Jeff y el vínculo que creó entre el hombre, la máquina y el animal. La película concluye con un mensaje claro: aunque la tecnología puede ser fría y lógica, su verdadero potencial se desbloquea cuando sirve a los propósitos más humanos. Finch es más que una historia de supervivencia, es una reflexión sobre la inteligencia artificial, el amor y la conexión. Jeff no solo aprende de Finch, sino que también le enseña una valiosa lección: la tecnología, cuando se guía por valores humanos, puede ser un poderoso aliado para preservar lo que más importa en la vida. Suscríbete gratis para más contenido como este. Tu apoyo hace la diferencia para seguir creando contenido de calidad. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo.